han sido en relación a tumores benignos y los más frecuentes, pues, en niños. Hoy vamos a entrar un poco en esta área que es un poco más de subespecialidad de oncología ortopédica. Sin embargo, pues no deja de ser relevancia y no deja de tener, de ser parte de los conocimientos que debemos tener en el momento de evaluar un niño con una masa o con posibles síntomas de tumores óseos. Eh, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños y dentro de los tumores óseos, el osteosarcoma y sarcoma de Ewing representan 3% de los tumores en niños y adolescentes. Si vemos este pastel, entonces el sarcoma de hueso y tejidos blandos representa un 12%, y el resto pues de la distribución se va a dividir entre leucemia, siendo el porcentaje más grande, tumores del sistema nervioso central 21%, linfoma el 11%, y otras situaciones como tumores de Wilms. Momento. La importancia del diagnóstico temprano es clave en esta condición clínica, en esta situación clínica, ya que los pacientes inicialmente se van a presentar a sus médicos primarios, bien sea un pediatra, un médico general o un médico encargado pues de hacer la atención primaria como lo hacen los médicos familiares. Em, El reconocimiento de los signos y síntomas es entonces clave para poder encaminar el paciente y darle acceso a un diagnóstico y tratamiento temprano. Y los resultados satisfactorios van a depender de estas dos cosas, del diagnóstico y detección en el momento más temprano posible. El osteosarcoma es el tumor óseo primario más común en niños, tiene una incidencia de 1 a 3 por cada millón, y de predominio masculino. La histología típica son células fusiformes, que llamadas pues en inglés spindle, eh, con, que eso tienen la característica de producción de osteoide maligno, que vemos aquí en color rosado, y las células como tal, anatómicamente tienen esa característica pleomórfica multinuclear que las hace características al ser miradas en un microscopio. La localización típica de los tumores de los osteosarcomas van a ser en rodilla, húmero proximal y fémur proximal. El osteosarcoma está asociado con unas condiciones clínicas que pueden ser agrupadas como sindrómicas y otras pues que son simplemente condiciones clínicas. El retinoblastoma tiene un tumor supresor de un gen que es el RB1, y los pacientes que son portadores de este gen van a tener más riesgo de hacer osteosarcoma. Asimismo, si vemos los porcentajes de asociación, el síndrome de Rothmund-Thompson también tiene una alta asociación, y otras cosas como más esporádicas, el síndrome de Li-Fraumeni, y síndrome de Werner también pueden tenerlo presente. Aquí dejo la lista, pues es un poco complejo y largo para no entrar en tantos detalles, pero simplemente tener en cuenta que cuando se hace un diagnóstico de osteosarcoma en un paciente pediátrico, existe la necesidad o al menos elevar la sospecha de si es un osteosarcoma aislado y tener en cuenta que probablemente hay que hacer estudios adicionales para determinar si esto tiene una asociación con alguna de estas condiciones que están listadas. En cuanto a metástasis, hace metástasis a pulmón, normalmente entre 10 al 20% de pacientes ya tienen algún tipo de compromiso metastásico al momento del diagnóstico. Por frecuencia, el pulmón es el sitio de metástasis más frecuente, al 61%, y a hueso el 16%. Existen unos factores de pronóstico negativo que ya están determinados, y en osteosarcoma estos se conocen como el estadio tumoral avanzado. Si después de la biopsia esto
se determina es un factor o el más importante en determinar qué va a pasar con ese paciente después, durante y después del tratamiento. Si tiene enfermedad metastásica, pues ya sabemos que el desenlace no va a ser tan satisfactorio. La respuesta a la quimioterapia neoadyuvante también es un factor clave. Si existe más de 90% de necrosis tumoral, esto se asocia con un aumento en la sobrevida. Si existen lesiones, aquí lo pongo como satélite, pero son las lesiones SCIP, que son lesiones que ocurren en otros huesos. em, Diferentes al del diagnóstico primario. Estas ocurren en 10% y tiene un pronóstico similar a las metástasis pulmonares. También tener márgenes quirúrgicos inadecuados luego de la resección amplia, tener compromiso vascular, tener LDH y fosfatasas alcalinas elevadas, expresión del factor de crecimiento vascular endotelial, la glicoproteína P, la expresión de resistencia a multifármacos. Esto pues hace referencia a resistencia a los medicamentos de quimioterapia y tener compromiso axial o en pelvis. En cuanto al sarcoma de Ewing, como principios o cosas generales, tenemos que es la segunda causa de tumores óseos y de tejidos blandos en niños. Tiene una incidencia de 2 a 5 por cada 3 en 1 millón y se presenta típicamente en pacientes de entre 5 y 25 años. Igualmente, la locación más común es en pelvis, la diáfisis y las regiones metadiaficiares de los huesos largos. A diferencia de otros tumores óseos primarios, tiene aproximadamente el 20% se originan en las partes blandas. En cuanto a la histología, estos tumores se caracterizan por presentar unas células pequeñas, azules y redondas, y esto es importante a nivel patológico e histológico porque puede semejar una infección. De igual manera, como principio histológico, hay células redondas pequeñas que se pueden presentar en otras situaciones y eso te puede asociar con esta mnemotecnia LEARN, que significa L de linfoma, E de Ewing, A de leucemia aguda, R de rabdomyosarcoma y N de neuroblastoma. Pues a nivel molecular, genético, la translocación del gen EWSR1 en el cromosoma 22T tiene pues ya esta asociación que está descrita. Genéticamente, pues esto produce un producto que es el EWSFL1 y se identifica por estudios de PCR. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, una vez se pasa la biopsia a patología, eh, dentro de los estudios que se deberían hacer, se deben hacer estudios de CD99 y MIC2, y estos van a ser positivos si se tiene un sarcoma de Ewing. Eh, Se recomienda hacer biopsia de médula ósea, ya que estos pacientes pueden tener metástasis a través de la médula ósea. El pronóstico es de 70% a 5 años para un tumor localizado y menos de 20% a 5 años para tumores que ya tienen metástasis a pulmón y a hueso. En cuanto a factores de pronóstico negativo, tumores de gran tamaño y gran tamaño se habla de tumores de más de 8 centímetros, que existan tumores en pelvis, que existan metástasis no pulmonares, que la respuesta a la quimioterapia sea menor a 90% de necrosis, em, que pacientes de hombre y tener LDH elevada. En el contexto pues, de hacer el diagnóstico clínico, el síntoma más común es el dolor y esto pues, nos debe llevar a través de una cuidadosa evaluación clínica, un niño con un dolor perarticular, siempre tener como este diagnóstico de infección versus posible neoplasia como parte del diagnóstico diferencial y no pasarlos muy rápido. Recordar pues que estos tumores pueden presentarse con intermitencia, a veces es constante que no cede con tratamiento farmacológico, puede incrementar con la actividad física y la carga, puede empeorar en la noche típicamente y tener
el tener ya una masa implica pues que el paciente se nos está presentando en una etapa tardía del tumor. En cuanto a contextualizar pues de manera clínica esto, recordar pues que los pacientes se pueden presentar en el momento pues inicial, por la consulta inicial puede ser por una fractura patológica. Esto quiere decir que ya llega muy tarde y que ya pues hemos perdido esa ventana inicial en poder hacer un diagnóstico apropiado y asimismo darle al paciente un tratamiento oportuno. Nunca ignorar la posibilidad de que el paciente tenga una infección eh, versus un tumor, ya que la infección puede enmascarar un sarcoma de Ewing fácilmente, y es porque estos se presentan con fiebre, edema, eritema, calor, y tienen un curso intermitente que usualmente es mal interpretado, ya que responde a manejo médico, como eh, dosis altas de analgésicos o hospitalizaciones encaminadas a resolver los síntomas van a dar alivio temporal a los síntomas, pero el paciente va a volver a relaxar con ellos. En cuanto a la evaluación radiográfica de estos tumores, tenemos unos principios que pues deben ser utilizados o implementados protocolariamente para hacer una aproximación lo más adecuada posible. Entonces, cuando tengamos una radiografía, debemos preguntarnos al siguientes o a navegar el siguiente pues algoritmo. Primero, ¿qué tipo de proyección tenemos? Si es una AP, una lateral y si necesitamos alguna proyección adicional. Em, Determinar la madurez esquelética del paciente, establecer el sitio de la lesión, si bien es en la epífisis, metáfisis, la diáfisis, si bien es central, excéntrica, cortical y perióstica, cómo están los bordes de la lesión, si son geográficos o no geográficos. Recordar que cuando es no geográfico, este patrón pues de comido de polilla o que la lesión está permeable implica pues que la lesión es agresiva y esto pues ya tiene implicaciones de hacer estudios de extensión inmediatamente. ¿Qué está ocurriendo con la matriz o qué tipo de matriz es? Si es osteoide, condroide, la condroide pues puede ser punteada como arcos en anillos o floculante, si es mixoide o es fibrosa. Estos son pues los términos que se deberían usar cuando se está evaluando el contenido de una lesión. En cuanto al compromiso cortical, si hay erosión endóstica, si hay adelgazamiento, si está expandida, si hay una neocorteza o si hay disrupción de la misma. En cuanto a la reacción perióstica, determinar si existe o no existe, si existe, si es continua con engrosamiento cortical, si hay signo de sol naciente, si hay signo de cáscara de cebolla o el conocido triángulo de Codman. Em, Determinar igualmente si se aprecia masa de tejidos blandos y el tamaño y número de lesiones visibles. Esto es un esquema grande que nos ayuda pues a mirar por sitios y por tipos de apariencia las lesiones óseas más comunes. En cuanto al interés, miramos acá arriba el sarcoma de Ewing, que como lo decíamos, prefiere las uniones metadiaficiarias y las diáfisis, y el osteosarcoma prefiere las epífisis y las zonas metafisiarias como tal. En cuanto a las diferencias radiográficas entre los tumores benignos y malignos, si nos paramos en la parte de la derecha y los malignos, que es el tema de interés de hoy, vamos a encontrar típicamente disrupción perióstica o con una reacción perióstica en las lesiones, un patrón permeable que lo describen pues como el comido de polilla, una lesión de tejidos, una masa de tejidos blanda asociada y un margen de transición entre hueso sano y hueso tumoral que es amplia. Esto a simple vista con radiografía pues probablemente no es lo más sencillo, sino a través de la resonancia magnética. Como una información adicional, existe una clasificación que nos ayuda o le ayuda a los radiólogos a determinar em, una caracterización de acuerdo a los márgenes de la lesión y con esto mismo poder determinar
si la lesión tiene un comportamiento agresivo y si existe asimismo una posibilidad de que ésta sea maligna. Si bien no la encontramos muy frecuentemente con este nombre, cuando hacemos análisis de cómo se leen, probablemente sí es del conocimiento común más de lo que creemos. Entonces, esta tiene tres características, uno, 2 y 3. La uno tiene tres subdivisiones, siendo uno la más geográfica, bien delimitada. La 1A tiene una cortical delgada con un borde esclerótico. La 1B tiene un borde bien definido, pero no esclerótico. Y la 1C, un borde que no está bien definido. La 2 tiene un patrón de comido de polilla y la 3 es una lesión que ya está permeable y que ya tiene compromiso cortical y posiblemente fractura. Dentro de las lesiones óseas de aspecto y comportamiento agresivo, esta lista es una lista importante que debería estar de fácil acceso en la cabeza de todo ortopedista que se esté enfrentando al diagnóstico de una potencial masa tumoral o un tumor óseo. Esta lista pues comprende estas lesiones o estas situaciones que pueden presentarse en una radiografía de apariencia tumoral, pero que no necesariamente sean. Y algunas lo son y asimismo pues van a tener su tratamiento adecuado. Por ejemplo, el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, pues que son el objetivo de esta charla, la infección, que como ya lo vimos, es una gran simuladora que podría presentarse o confundirse con el diagnóstico de un sarcoma de Ewing fácilmente por los síntomas y la masa que presenta. El granuloma eosinofílico, las malignidades hematológicas, que como lo dijimos ya son también bastante comunes en los niños, y la enfermedad metastásica en pediatría, que típicamente se presenta a través de los tumores de Wilms y el neuroblastoma. Como principios de biopsia, para tener en cuenta, en caso de que llegáramos a tener que realizar una biopsia por alguna razón, siempre tener estos principios como mandamientos, que la incisión sea en línea con el abordaje de resección planeada. En las extremidades se prefiere siempre que sea longitudinal, atravesar los compartimentos. Se debe hacer hemostasia meticulosa. Esto para prevenir el hematoma y la diseminación del tumor. Nunca elevar colgajos, evitar estructuras neurovasculares y articulaciones para evitar diseminación por esta vía, tomar la muestra de la masa de tejidos blandos. Si esta masa no está presente, entonces ir a través de la cortical más débil de la lesión, se puede hacer una perforación con broca o realizar una ventana si es necesario. Se debe enviar biopsia por congelación en el mundo ideal, pues para determinar si la muestra que se está enviando es lesional y considerar enviar gramicultivo si el diagnóstico está dentro de las posibilidades diagnósticas diferenciales. En el cierre, aquí pues se me fue una tilde. En el cierre, pues los autores recomiendan un cierre que sea a prueba de agua, pues como quien dice que sea un cierre hermético y que no permita permeabilidad del medio externo hacia adentro y viceversa. En cuanto a la estadificación que se hace protocolariamente para los tumores agresivos y tumores óseos, está el sistema de clasificación de Enekin, y este sistema nos permite la estadificación, es el más actualizado en la actualidad para tumores pues, malignos. Esto fue escrito desde 1980 y se basa en el grado quirúrgico de la lesión, la extensión local y la presencia de las metástasis. El grado es la medida de agresividad biológica de la lesión, que tiene en cuenta el comportamiento histológico, radiológico y clínico, y se divide en tres. Grado 0 son benignos, grado 1 de bajo grado de malignidad y grado 2 de alto grado de malignidad. En cuanto a la extensión local, que nos va a indicar lo que implica T en la nomenclatura. Esto indica si el margen quirúrgico deseado puede conseguirse o no.
T0 es un tumor benigno envuelto por una cápsula, entonces se determina intracapsular. T1 es todo aquel tumor benigno o maligno que no tiene una verdadera cápsula, siendo el tumor benigno en un determinado compartimento anatómico intracompartimental. Entonces, T1 va a ser intracompartimental y T2 es aquel tumor que no tiene una cápsula contenedora y está originado en un espacio extracompartimental. Finalmente, la M nos determina la presencia de metástasis e inmediatamente, en caso de presentar metástasis, el tumor se nos convierte en una estratificación 13, sea cual sea las otras características. Em, para tener en cuenta también como principio, cuando hablamos de resecciones en tumores óseos malignos, siempre se va a hablar de márgenes de resección amplia. Y un margen de resección amplia va a implicar que se incluya en bloque el tumor, la pseudocápsula tumoral y la zona de reacción tumoral, más allá extendiéndose hacia tejido sano. Entonces, cuando se habla de márgenes de resección amplia, tenemos que tener estos componentes, incluyendo un borde de al menos 1 centímetro de tejido sano. Eh, cuando hablamos ya del abordaje protocolario para el osteosarcoma, eh, desde el momento pues, inicial de contacto con el paciente debemos realizar una historia clínica, un examen físico detallado. Las radiografías nos permiten hacer una aproximación diferencial de si estamos enfrentándonos o no a un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, un proceso infeccioso, a un granuloma eosinofílico o a una potencial malignidad hematológica. Este concepto del diagnóstico diferencial se sigue repitiendo porque es como una de las cosas que como les digo, no debemos tener por fuera del armamentario en nuestra cabeza cuando estamos frente a un paciente con una masa en hueso. Se debe tomar entonces resonancia magnética, gamografía ósea y TAC de tórax para realizar la evaluación completa inicial. La biopsia puede ser guiada por TAC o por ultrasonido o puede ser abierta. Después de esto vamos a hacer que el paciente sea valorado por oncología pediátrica. Eh, Antes de iniciar la quimioterapia, los laboratorios bases se deben incluir LDH, fosfatasa alcalina, hemograma, pruebas de función hepática, BUN y creatinina. Algunos recomiendan también hacer ecocardiograma por algunas toxicidades de los fármacos a los que van a ser sometidos. La quimioterapia neoadyuvante típicamente incluye medicamentos como doxorubicina, metotrexate y cisplatino. Se debe hacer por un curso de 10 semanas preoperatoria y después de hacer esta primera etapa de quimioterapia, se vuelve a reestadificar el paciente. Esto se hace con las radiografías, resonancia completa, gammagrafía ósea y TAC de tórax. Una vez se determina la estadificación del paciente, se puede proceder a cirugía siempre y cuando pues hayamos tenido un resultado satisfactorio de esa primera quimioterapia. Tras las cirugías, pues el salvamento de la extremidad con márgenes de resección amplio y reconstrucción es que pues el idea o el principio eh, objetivo con el que se quieren tratar estos pacientes. Dentro de las posibilidades que existen quirúrgicas, pues vamos a tener las prótesis de tumores, reconstrucciones con auto o aloinjertos intercalares, rotaciones, pláster de rotación, que es una amputación funcional, y las prótesis con aloinjerto. En cuanto a la amputación, pues tenerla en cuenta o tenerla como posibilidad cuando hay fracturas patológicas, cuando hay secuestro de estructuras neurovasculares alrededor de la masa, principalmente los nervios, ya que pues si hay compromiso vascular, pues no necesariamente debemos determinar al paciente como no operable. Se pueden hacer colgajos y puentes vasculares, pues que ya con el desarrollo de la cirugía vascular están disponibles. Y como tener en cuenta también esta opción en pacientes que han tenido pobre respuesta a la quimioterapia. Después de esto se hace otro ciclo de quimioterapia que es la quimioterapia adyuvante. Pues los fármacos típicos e implicados son la doxorubicina, metotrexate y cisplatino. Algunos autores cuestionan si es necesario hacerlo hasta por 6 meses y ya el seguimiento y para la vigilancia de la recurrencia
y la presencia de metástasis, debemos hacer una historia clínica detallada, examen físico, radiografías de tórax y radiografías de la extremidad en los seguimientos seriados que se van a hacer típicamente cada 3 meses por 2 años, 6 meses hasta, luego cada 6 meses hasta el quinto año y luego un seguimiento anual hasta que el paciente cumpla el 10º aniversario desde la cirugía. En sarcoma de Ewing es similar. eh, el abordaje clínico implica los mismos hitos a grandes rasgos. Aquí una diferencia que existe es que la radiación podría tener lugar en vez de la cirugía para tumores que son no resecables o que tienen inicialmente enfermedad metastásica al diagnóstico. Em, Esto es similar, esto es similar. Eh, Existe el concepto de radiación adyuvante en sarcoma de Ewing y esto es reservado para resecciones con márgenes positivos. Esto implica pues pacientes que fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico, pero la patología reportó márgenes positivos para el tumor. Entonces, como el paciente ya ha sido sometido a cirugías tan grandes y que normalmente tienen reconstrucción, implantes, hueso que puede ser cadavérico, a veces se recomienda hacer este tipo de intervención. El seguimiento y la vigilancia de recurrencia y de metástasis es similar al del sarcoma osteosarcoma. Entonces, en resumen, en cuanto al abordaje o a los pasos, hitos que debe tener cada paciente que está siendo tratado para un tumor óseo, los momentos claves son la evaluación, que pues va a incluir toda la parte de imágenes, la parte de laboratorios que nos van a permitir una mejor caracterización de qué tipo de tumor es. La biopsia nos va a permitir, en conjunto con todos los demás estudios, la estadificación del tumor. Una vez se ha hecho esto, el paciente debe ser referido a valoración por oncología para iniciar la quimioterapia neoadyuvante. Después de la quimioterapia neoadyuvante, se debe reestadificar el paciente. Esto nos va a determinar pues la tasa de éxito con la cual se trató y nos va a permitir tener una seguridad para ser llevado a la siguiente etapa, que es la etapa quirúrgica. Una vez se hace la resección y reconstrucción del tumor, el paciente pasa a la siguiente etapa de quimioterapia, que es la quimioterapia adyuvante, y la etapa final es ya el seguimiento, que como lo dije, tiene un protocolo eh, establecido hasta completar 10 años. En cuanto a salvamento, los procedimientos quirúrgicos pues son diseñados para lograr una resección exitosa de un tumor maligno y que permita la restauración de la continuidad esquelética, reconstrucción de una extremidad viable y con resultados aceptables desde el punto de vista oncológico, funcional y cosmético. Em, el salvamento siempre se debe considerar en los pacientes eh, que se pueda asegurar una resección con un margen adecuado. Las condiciones del salvamento deben ser que tener un grado de función aceptable y una apariencia cosmética, mínimo nivel de dolor y debe ser lo suficientemente duradero para resistir la demanda de las actividades diarias de un paciente normal. Los principios de salvamento de la extremidad entonces son una resección tumoral, una reconstrucción esquelética y la reconstrucción esquelética, reconstrucción de tejidos blandos y que asegure una adecuada cobertura. Si no se puede hacer esto, probablemente ya de entrada va a tener un alto porcentaje de falla. La amputación, recordar pues que ha sido un método de elección muy popular hasta los años 80, pero en la actualidad los procedimientos de salvamento de la extremidad son realizados hasta en un 95% de los pacientes con tumores óseos malignos en las extremidades. A horizontes futuros, tenemos pues que a través de pruebas genéticas que están en desarrollo, el diagnóstico pues va a ser cada vez más temprano ni más específico, permitiendo el acceso a terapias de quimioterapia eh, con mejores tasas de éxito y con menor morbilidad farmacológica. Em, el desarrollo de implantes que sean más duraderos y que también tengan menos tasas de necesidad de revisión
Y igualmente se espera que se mejoren protocolos para disminuir las tasas de infección después de una reconstrucción grande, como lo típicamente lo necesitan estos pacientes. Eso era como a